merced de una serie Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Está una nueva cápsula de ciclos en este horario de la tarde. Lindo horario, me gusta este horario de la tarde. Hoy traje con ustedes por videollamada a Ricardo Bisignano. Hace stand-up, tiene un largo recorrido también, arrancó en los colectivos y demás, y quiero conectar con él desde el lado del humor. ¿Qué es el humor, no? ¿Qué es el humor? ¿Qué es lo que hace? Varias cosas que quiero tocar con él hoy, así que estos ciclos. Disculpame, ¿tenés fuego? Desde el mundo responden al gran pueblo argentino. Y porque no hay otra posibilidad de encontrar lo que hemos perdido que en otros lugares que no son aquellos en donde extraviamos lo que extraviamos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Se escucha? ¿Está muteado todavía? Ricardo, si me estás viendo, desmuteate, porfa. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Acá está, ahora sí. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, todo bien, por suerte. ¿Ustedes, todo bien? Todo bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo te trae la rutina esta semana? Bien, tranqui. O sea, con algunos shows y viendo qué onda. Recuperé la computadora, así que estoy de vuelta editando de a poquito los videos y ver qué sale nuevo. ¿Editás todo vos, Ricardo? Sí, hago todo yo. ¿Cómo es ese laburo? ¿Cómo hubo una preparación para eso? ¿Cómo fue empezar a editar videos y demás? Sí, no sé, yo qué sé. Había hecho, hice la carrera de edición, imagen y sonido el primer año nada más, pero no ayudó mucho eso tampoco, porque los programas que se usan ahora nada que ver con lo que yo veía en la facultad. Así que más que nada es tutorial y empezar. ¿Cómo se despertó en vos el tema del humor? Humor, hacer stand-up, porque veo que haces un poco de todo también en tus shows. ¿Dónde empezó esa formación? ¿Estudiaste teatro? ¿Hiciste directamente stand-up? ¿Cómo fue? Sí, estudié teatro, también hice stand-up, pero empecé tocando la guitarra en los colectivos. O sea, en realidad el acercamiento al humor fue más por necesidad que por vocación, digamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo eran esos años tocando en los colectivos? ¿Por dónde tocabas? ¿En la ciudad, Buenos Aires? ¿Por dónde era? Sí, generalmente por la ciudad de Buenos Aires, tocaba por la zona de Urquiza, de Belgrano, de Palermo, de Flores, de Agronomía, por esa zona. ¿Y cómo era esos días, no? En ese momento, ¿qué tocabas en la guitarra? O sea, me imagino temas, ¿no? Pero ¿qué tipo de melodías componías? ¿Cómo era eso? Generalmente lo que yo hacía en los colectivos era tocar algunos tangos, medio como que me defendía un poco con eso, y algún que otro, canciones de rock nacional, algunas cosas, canciones de folclore, pero sobre todo hacía humor, porque como cuando yo empecé a tocar la guitarra en los colectivos, o sea, recién aprendí a tocar la guitarra, me dio como que era muy difícil sobrevivir así, entonces me di cuenta que con el humor compensaba la falencia artística, digamos. ¿Y cuál es tu tipo de humor si lo tenés que definir? ¿Cómo te definís como humorista? ¿Qué es lo que buscás en despertar el humor? Yo veo muchos clips que me aparecen, por eso también te contacté, donde vas un poco a los dobles sentidos, sos picante también al humor, pero también vas a la risa tradicional. No sé cómo explicarlo en palabras, ¿no? Sino haces humor que, si bien sos filoso y demás, haces humor que todos lo pueden entender también. ¿Qué es lo que más te hace reír a vos y por dónde es el humor que laburás? Y a mí, mientras más me empecé a dedicar a la comedia, menos cosas me hacen reír, porque como todo lo que uno empieza a investigar o a interesarse, ya te sorprende menos. Entonces, como la comedia se basa justamente en la risa, es sorpresa, mientras más fui consumiendo comedia, menos me sorprendía y menos me causa gracia. Creo que hoy en día
Obviamente el stand-up, hay varios comediantes que me causan gracia, eh, pero ya dejé de ver sitcoms, que en una época era como lo que más me divertía, me hacía reír, o cosas que antes en su momento me sacaban mucha, o sea, me cagaba de la risa y ahora no, ahora quizás es más cosas específicas, algún tipo de chiste más elaborado o más específico o más boludo que a mí me guste. O sea, de todo un poco en realidad, pero creo que tiene que ver un poco con eso. Va a la hora de hacer el stand-up y demás. ¿Se me escucha ahí? Me desconecté sin querer. Sí. ¿Se me escucha? Desconecté sin querer el auricular. Ah, perdón, ahí va. Ahora sí, ¿se me escucha? Yo no lo escucho a él. ¿Me hablás, Ricardo? Sí. Ahí está, escuchás? ya lo escuché. Ahí está, perdón. Volé el conector. ¿Qué te iba a decir? Volviendo un poquito a esto, ¿cómo preparar un show de stand-up? Porque como decís vos, ¿no? Hay cosas que a vos quizás ya no te causan gracia, pero no quiere decir que a nosotros no. Que a nosotros sí, digo. O sea, capaz lo que a vos ya no te causa gracia o demás, porque ya estás más quemado y más, a la gente sí. ¿Cómo detectar a la hora de armar el show y decir, bueno, esto a mí capaz no me gusta tanto, pero yo sé que a la gente le va a gustar? ¿Hay un poco de eso o ya buscas algo que te haga reír a vos? No, en realidad lo que estoy haciendo últimamente es un poco dejarme llevar. O sea, estoy buscando más que nada la dificultad en lo espontáneo más que en lo prearmado. No estoy escribiendo casi nada de material y estoy más que nada dedicándome a lo que es el crowdwork, o sea, lo que es charlar con la gente e ir buscando por ahí. Pero sí hay una búsqueda específica por ese lado. Yo qué sé, por ejemplo, las canciones improvisadas, buscar el estilo que más incómodo me quede, a ver cómo me puedo desenvolver o de dónde puedo sacar un chiste por ese lado, buscar todo el tiempo esa dificultad o esa salida de la zona de confort por ese lado. ¿Y en dónde encontrás este desafío de querer salir de la zona de confort? ¿Lo haces por un desafío personal? ¿Qué es lo que te inspira a decir? Porque es arriesgado también en el sentido y es bueno, ¿no? Porque a veces uno está cómodo donde está y lo que está haciendo. Bueno, yo te digo, en mi caso, yo hago teatro hace 12 años. Y a mí me encanta hacer drama. Me encanta, pero me encanta. Me gusta hacer obras dramáticas. Ahora vos me pones una comedia y le esquivo como loco. ¿Pero por qué? Porque a mí me cuesta decir, bueno, salgo de ese lado dramático a hacer humor, que es totalmente dificilísimo. Incluso para mí es más difícil que hacer drama. ¿Y cómo encontrás vos en decir, bueno, quiero salir de la zona de confort? ¿Por qué? Y en realidad tiene que ver más que nada por la idea de que tengo un desafío. Si bien ya cuando hace mucho tiempo que estoy haciendo esto de hacer las canciones improvisadas, pareciera como que no presenta un desafío, siempre está la dificultad de no repetir. Hay cosas que sí se repiten por una cuestión de que la gente se conoce muy parecidamente. O sea, vos preguntás a 2, 3 parejas y más o menos se van repitiendo cosas y chistes que se te van ocurriendo de improvisar y charlar con la gente, se te vuelven a aparecer la misma oportunidad y está en uno de decir, bueno, este chiste lo hago porque sé que ante esta respuesta puedo hacer este chiste, y quizás en otros digo, bueno, en vez de ir al que yo ya sé que funciona, pruebo algo nuevo y me arriesgo con las canciones, sobre todo. ¿Y cómo empiezan a hacer esto de las canciones? He escuchado muchas que has tenido en TikTok. ¿Cómo fue que lo preparaste esto? ¿Salió en un show momentáneo y un día salió? ¿Ya fuiste con esa idea? ¿Cuál fue el propósito de esas canciones? En realidad fue así. Yo cuando empecé a tocar la guitarra, cuando aprendí a tocar la guitarra, siempre fui muy ansioso. Entonces quería tocar cuando no sabía 2 acordes, yo quería cantar una canción. Entonces medio como que siempre improvisaba canciones, aunque no supiese ni la letra ni la música. Y siempre lo hacía con amigos, ¿viste? Grupo de amigos, en un asado, lo que sea. Y siempre era como una cosa medio como, ahora viene el momento donde boludeamos con esto. Y haciendo stand-up después de un tiempo, ya estaba, yo sé, 3 o 4 años haciendo stand-up, un día dije, bueno, lo hago en un show. Me animo, charlo con la gente y me animo a hacer una canción ahí. Funcionó y desde ahí me animé. Y fue como, bueno, vamos a ver hasta dónde me lleva esto. Y bueno, el resultado fue, la verdad, bastante bueno porque hoy estás básicamente con muchos shows y demás. Y ahora entrando un poquito en temáticas más generales, ahora que ya te conocemos un poco más, a la hora de transmitir el humor, ¿qué significa para vos el humor? ¿No? Entiendo que
que mucha gente que paga una entrada para ver un show de stand-up, lo que sea, quizás viene con carga en la semana, ¿no? De, no sé, gente que capaz tiene algún problema familiar, algún problema laboral, algún problema económico, y va y compra una entrada para desconectarse un rato de la realidad. ¿Y qué significa eso para vos? ¿Y cómo trabajar desde el humor para que esa persona convertirla por unos minutos en otra realidad, en que se abstenga del mundo que está viviendo para ir a otra cosa, ¿no? Y bueno, la idea es un poco eso. Si bien, no sé si tanto de que se abstraiga de la realidad, sino quizás a veces hasta reírse de la realidad. Me parece que está piola las dos cosas, porque si escapamos de la realidad todo el tiempo tampoco sirve. Hay muchas formas de escapar de la realidad y quizás el arte está bueno como para que también sea un espejo por momentos. Si bien no tiene que ser del modo a veces tan explícito, pero sí hay una especie de espejo de la sociedad que se puede ver incluso en cualquier charla, por más superficial que parezca. Y, ¿Y qué te encontrás con esa gente que lo que te devuelven después de los shows, ¿no? ¿Qué te genera eso a vos? Como te digo, capaz, no sé, me imagino muchos mensajes de che, me alegraste el día o gracias. ¿Cómo vivís con eso? Y yo, en ese sentido, soy medio particular, o sea, como que me gusta, obviamente, me genera mucho que me digan, que me escriban cosas lindas y todo eso, pero soy bastante tímido en ese sentido, o sea, como que no sé cómo contestar. Cuando a la salida de un show alguien me dice, che, yo qué sé, un montón de cosas, yo digo como, bueno, gracias, es buena onda, no sé qué hacer. Pero fuera, sí, pero más allá de eso, sí, es hermoso, obviamente. Es increíble, es como vivir un sueño. Me parece interesante esto que decís de que sos tímido, porque hay como a veces piensa que quien se dedica al arte y está con gente y demás, tiene que ser una persona extrovertida y demás, y la realidad sí, es que... en realidad sí soy extrovertido, lo que pasa es que creo que todos tenemos timideces y extrovertimientos selectivos. Sí. Uno puede ser puede ser yo qué sé, el gracioso del grupo de amigos de la primaria y el callado del grupo de laburo. Eh, Muchas veces tiene que ver con los entornos, los contextos. Y en mi caso creo que sí, que puedo ser más extrovertido, o sea, no me da tanta vergüenza algunas cosas, pero otras sí. Para otras soy completamente tímido. Y en estas cosas, ¿qué es lo que más te costó afrontar de estas cosas de que decís, bueno, sos más tímido y demás? ¿Cuál fue los desafíos más grandes que se te presentaron? En realidad, o sea, la timidez tiene que ver más que nada con esto de los elogios y todo eso. Después, yo qué sé, hacer shows o en lugares grandes o eso, me parece que es más fácil. A mí por lo menos me resulta más fácil. Mientras más público hay, más fácil es porque hay más chance de que se contagie la risa. Entonces es como que uno, como que ya tiene menos laburo por delante. Es mucho más regalado. Y la adrenalina también es distinta, creo yo, cuando hay más Sí, gente. Uno como que se prepara distinto cuando... No es lo mismo, si bien hay que valorar todo, ¿no? Cuando vienen 10 personas y cuando vienen 1000, pero cuando hay más gente, yo creo que contrario a lo que pasa con el artista, toma otra magnitud para mí, ¿no? Es otra cosa. Te quiero preguntar también, Ricardo, ¿cómo fue el tema de ayornarte a las redes sociales y demás, y encontrarle la vuelta por ahí? Al TikTok veo mucho, me parece mucho mi algoritmo, cosas sobre vos del TikTok cortos, y me llama quiero saber ese laburo, ¿no? Porque me gustan las ediciones que haces, a veces tirás solo un remate, a veces tirás solo una temática. ¿Está laburado eso? ¿Vas probando prueba y error? ¿Ya tenés una metodología que te funciona? ¿Cómo haces con las redes sociales? Es muy difícil para mí editar las canciones. Porque generalmente cuando yo hago las canciones en el show en vivo, pasa de todo. Entonces, y voy uniendo todo lo que va pasando en el show. Quizás hablo un rato con una pareja acá, después hablo con una persona allá del fondo, después hablo con otra persona de este lado. Hago las canciones y en la misma canción voy mezclando todo lo que pasó en todo el show. Entonces cuando quiero hacer el video hay un montón de chistes que no los puedo meter porque no tienen sentido por un video. Porque tendría que contar toda la historia completa y no me entra todo el show, entonces es como que muchas veces tengo que andar viendo la forma de cómo hago para contar el cuentito de lo que pasó y que tenga sentido sin que esté todo lo demás, que no hace falta más premisas para que se entiendan más remates.
Me parece interesante esto que decís. Y ahí donde entra, ¿sos de analizar mucho las métricas de las redes y demás? ¿Te vuelve loco ese tema o cómo lo manejas? En realidad soy más de sentirme obligado a laburar que otra cosa, porque no es lo que más me gusta a mí ni las redes, o sea, me parece que lo que más me copa a mí es el escenario. Entonces lo hago porque sé que es una forma de volantear con movimiento, es como un flyer con movimiento, un video. Pero fuera de eso, no es que yo, mi sueño es hacer videos siempre. Lo que más me gusta a mí es el escenario, o sea, y si, si basándome en eso, sí, obviamente me presiona en el hecho de decir, bueno, si algo funciona más o menos y por dónde puede ir, pero igual generalmente, yo, las veces que algo me funciona mucho, que lo ideal sería que uno, te dice todo el mundo que uno tiene que repetir la fórmula y yo la dejo de hacer, como que soy medio como lo contrario de lo que debería hacerse en ese sentido. Y acá en esto, cuando te tocó ir a la tele o te tocó ir a algunos shows que no son tuyos, o sea, en el sentido, no sé, a festivales y demás, ¿con qué receta vas? Con esto, tomando esto que decís vos, ¿no? De al que te dice, bueno, anda a la clásica, sabes lo que funciona, voy a la tele y voy a innovar con algo. ¿Cuáles son los desafíos que se te presentan ahí? Hice de todo, o sea, quise innovar y me mandé un garronazo, fui a lo que supuestamente funcionaba y me lo metí en el culo, o sea, pasó de todo en televisión. No hay yo siento que no hay una fórmula, como que es bueno, es prueba y error, porque la tele generalmente es un evento que para 10 personas, que son las únicas que pueden reírse en los programas de televisión, salvo Comedy Central, que teníamos un público, viste, vos si íbamos a Bendita o vas a un programa de televisión y no tenés público, son los mismos conductores y panelistas que te pueden invitar a un programa, y es como un evento, es como la gente te ve a vos haciendo un evento para 5 personas de público, y encima se filma y lo miran todos, entonces es como, genera esa idea de que, bueno, puede salir bien o puede salir mal, es muy plato mierda. Sí, y aparte de encontrar, como te digo, estando vos solo y hablando, hay sensaciones que entiendo que al humorista también la risa, como si vos, la risa contagie, la risa también va inspirando a Sí, más, entonces debe ser un y gran, para un gran nosotros desafío. la risa es lo que nos marca el timing y todo lo que estamos haciendo. Es como que no podemos trabajar sin tener la risa eh, como parámetro, digamos. Y en estos lugares y demás, laburás con libertad en el sentido de, bueno, voy a la televisión, tengo que guardarme cosas que me gustaría para decir, o vas también libre, voy a decir lo que yo quiero en el contexto que quiera. Por lo general no existe la libertad 100%. O sea, por ejemplo, hay marcas que no puedes nombrar, según cada programa donde vas, hay temáticas que no se pueden abordar, yo sé, sexual, si es para horario de protección al menor, obviamente. Lo mismo, se trata de buscar el material, lo que se llama material blanco, que nunca se explicó bien qué es, pero es eso, el material blanco que es el que supuestamente no le molesta a nadie. Pero también es muy difícil, ¿no? De encontrar eso, o sea, y a mí me pasa con eso, que si vos, hoy en día hay mucha disyuntiva, ¿no? Con todos los nuevos programas de streaming y demás, que dicen que hay muchos programas de streaming que le dicen tibios o que no hablan de temas y demás. Y la verdad es que es muy difícil a veces posicionarte en este blanco, de tocar temáticas que a todos nos parezcan iguales. Porque después pasa con. Yo siempre pongo el ejemplo, lo puse en una entrevista ya, pero pobre Gastón Edul, yo puse un ejemplo de. Y esto va un poquito de lo que después quiero hablar con vos. Gastón Edul, vos lo ves, es un periodista que el chabón es recontra family friendly, el chabón, no se mete en política, nada, opina, informa, encima fue lo del mundial. Y salió la otra vez en la mesa de Juanita, lo traje justo en una entrevista también este ejemplo, y dijo una opinión política de cómo vio el país. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero no importa. Y claro, y la crítica a Gastón Edul fue terrible, porque estaban acostumbrados a que él sea, en estos términos que hablamos, su contenido es blanco, de que no va ni para un lado ni para el otro, ni que se la juega de más de menos. Y es difícil para ustedes que también viven de la gente tomar posición también y decir, bueno, che, yo esto lo veo así, ya sea un tema de política, de religión, de fútbol, de lo que sea. Los ponen en una disyuntiva, creo, ustedes también. Sí, hay varios motivos. O sea, los que laburan mucho con canjes, por ejemplo, el problema tiene que ver con que las marcas también se te pueden bajar, más allá de los seguidores.
creo que en realidad a mí particularmente lo que me pasa es que en su momento hacía mucho material político y después sentí como la necesidad de ver si podía hablar de otros temas. Pero no por una cuestión del hecho de que sea más o menos difícil, porque cuando hablaba de material político me comía puteadas por todos lados, como se pone cualquiera hoy. Creo que tiene que ver más que con una búsqueda muy personal mía de ver por dónde puedo encarar la comedia desde un lugar, no sé, que no sea ningún atajo posible. O sea, si sentía que quizás, no sé, hablar de política se volvió un atajo porque es más fácil encontrar público que piensa como vos, bueno, no, vamos a buscar por otro lado donde sea más difícil. Yo trato de ir complicándome la vida, es como mi meta en mi carrera es ser mi propio autoboicoteador. Igual eso es una motivación también, porque es como que todo el tiempo estás bajo desafíos nuevos. Estás todo el tiempo Sí. diciendo, bueno, no, objetivo logrado, no, bueno, ahora vamos al siguiente nivel. Es como, también es bueno. ¿Cuántos años tenés, Ricardo? Perdón, no te pregunté antes. Tengo 44. ¿Y estás en esto hace? Y si contamos la guitarra en los colectivos, 25, pero el stand-up más o menos 14. Sí, poner 25 años de carrera, está bueno que en los 25 años todo el tiempo sentir esa motivación de la primera vez, ¿no? Entiendo que a vos, vos debes ser un constante, vamos a ver qué pasa en cada cosa, porque estás todo el tiempo innovando. Y en esto, Sí. en esto de política en particular me quiero meter un segundito. Hiciste mucho contenido hablando de política, que para mí tampoco es que hablabas de política, tirabas... Hablaba de mí, pero Claro, sí. ¿cómo vos vivías la política? ¿Sentís que en esta época también un poco de hablar de política está siendo un poco una mala palabra? Como que no podés hablar porque si hablas te posicionás y a veces Creo que no. capaz... Creo que en realidad lo que pasa con la política es que lo que pasó es que en realidad el argumento y el debate fue cambiado por la chicana. Y quizás en la comedia, cuando uno hacía chistes o hacía un chiste con una chicana, que lo haga un comediante, era como, bueno, yo qué sé, dentro de todo un debate serio, alguien le puso una cuota de humor haciendo un chiste, burlándose de una situación. Si todo el mundo hace chicanas, no tiene sentido la comedia política, porque en realidad están todos haciendo lo mismo que haces vos. Sí, y aparte, como te digo, también es difícil el lugar del comediante o de cualquiera que hable de política, porque él, como decís vos, que enseguida te encasilla en ese lugar. Yo no sé, como repitiendo lo que decías recién, cuántos de esos seguidores cuando vos hacías política le interesaba tu contenido por cómo era tu pensamiento o que le interesaba tu contenido porque le interesaba tu contenido. Es como que estamos en un mundo medio ambiguo en cuanto a la política. Entonces, Claro. a mí me pasa que hasta yo como consumidor veo cierto material y digo, che, este flaco me gusta porque me gusta, ¿en serio? ¿O me gusta por cómo piensa? Y es una época complicada también transitarlo. Imagino que para ustedes, que los que se posicionan también debe serlo. Es que ni siquiera porque yo me sigo comiendo puteadas aunque hable de baldosas flojas. O sea, como que ya es así la realidad de hoy en día. Digamos, descargarse de forma anónima la bronca que uno tiene o las frustraciones que uno tiene a través de redes sociales está recontra ya instalado y naturalizado hace varios años. Y eso es, hagas lo que hagas. Yo hace poco, por ejemplo, hace unos años, hace unos años hice un video hablando con dos personas del público. Entonces había hablado con una que era programadora y le había dicho, bueno, está llena de guita porque es lo que más plata deja, o por lo menos dejaba en ese momento. Y hablé con otra persona que era un médico, que era un residente y que estudiaba para recibirse de cirujano. Entonces, en el medio de la charla le digo, che, ¿y vos cuánto estudiaste? Y dice, no, yo el médico decía, voy 7 años de estudio. Entonces le pregunto a la programadora, ¿y vos? 6 meses. Le digo, me cago de la risa, como diciendo, este país el mundo es una mierda, le digo. Y me putean de los dos lados. O sea, los programadores dicen, che, este pelotudo se cree vivo burlándose de los programadores, te quiero ver a vos programando. Y los médicos diciendo, que crees vivo vos también, burlándote de los... O sea, llega un momento en que vos decís, bueno, entonces es increíble. Pónganse de acuerdo entre ustedes, fíjense en los comentarios, pues es imposible que me esté burlando de los dos a la vez. Y ahí te das cuenta que en realidad lo que hay es una necesidad de posicionarse, más allá de todo, y de decir, bueno, tengo la necesidad, y eso a veces termina siendo más que nada la pose vacía de luchar por el simple hecho de que queda bien luchar, Sí. o de pelear
por pelearse en sí o de esa. Y no hay un momento de decir, yo qué sé, me aburre eso. Sí, y el fenómeno del domado, le digo yo, ¿no? De te domé. ¿Qué sé yo? Sí. O sea, y es como que todo está en términos de eso, ¿viste? Vos entras a Que es Twitter y... la futbolización, es como, en realidad, viste que en su momento el fútbol tiene esa cosa, viste, de lo violamos, y se lleva todo. Cuando se discute todo en los términos esos es como aburridísimo, porque realmente yo por lo menos no tengo tan frescos los recuerdos de la primaria como para volver a vivir esa época, hablando como si tuviese 8 años con todo el mundo. Me parece como que llega un momento donde, bueno, chicos, y si mejor vemos qué carajo hacemos para arreglar las cosas, porque llega un momento donde está todo muy lindo, sí, sí, tal tomó tal. Viste que, por ejemplo, hay unas cuentas que filman, o sea, editan el mismo fragmento de un noticiero, por ejemplo, y te ponen de un lado una cuenta dice tal domó a tal, y con otro nombre otra cuenta te dice tal domó a tal, invertido, o sea, es la misma lectura, pero cada lado del sesgo lo va a interpretar como que realmente se cumplió lo que él quería escuchar. Y aparte eso, y se vuelve algo inverosímil e insostenible. Acá, en una entrevista tuve con un profesor de una materia de análisis del discurso, dio un ejemplo de él en dictadura, algo que le pasó, como que la maestra le decía que si no dice la verdad va a venir un detector de mentiras, y justo era en época de dictadura, como la enseñanza lo que decía el profesor era que si vos no te portabas bien ibas a tener un castigo, era más o menos eso. Y salieron a decir un montón en los comentarios abajo, yo vi que decían, yo eso fui al colegio y no lo viví, es cuca, esto... no está posicionándose, está diciendo algo que él vivió en un contexto determinado, y no podemos vivir así en todos términos de cuca no cuca o libertario. Hasta es abrumador. A mí me encanta la política y me encanta hablar de política. Eso no es política. Claro, eso es chicana. Y la chicana generalmente es la forma vacía de hacer política, que en realidad es cuando yo no tengo ningún tipo de conocimiento de lo que estoy hablando, pero yo me aprendo 3 o 4 lugares comunes y yo puedo estar de un lado del otro y puedo parecer inteligente. Es como cuando alguien no sabe nada de una cosa, pero repite 3 o 4 palabras que suenan rimbombantes o que sabe más o menos la definición de lo que significan, y cuando los quiere aplicar dice, bueno, ya está, ahora sí, soy intelectual. Y es un poco eso lo que está pasando. Se está transformando en una especie de Fisher Price la política, ¿viste? Donde vos... se cayó toda la mierda. En donde vos le decís a alguien algo y de un lado, bueno, apretás un botón y te contestan siempre las mismas frases. Entonces es como eso, es como un contestar automático. Y acá, volviendo un poquito al stand-up y al humor y demás, se pierde un poquito las ganas como digo, de hacer contenido sobre política y demás. Yo he visto grandes monólogos de Pinti, Borges, he visto varios monólogos que tenían gracia y estaban buenos, y hoy en día no se ve tanto, porque creo que hay también un miedo al esto, como dijiste, de posicionarse, y que la política se volvió algo tan banal que hay un lindo humor ahí. Vos cuando hacías ese tipo de humor, ¿qué lo pensabas? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Generalmente creo que para que haya comedia tiene que haber un contraste, y para que lo gracioso sea gracioso tiene que haber algo que sea solemne. Y la política ya no es más solemne. Entonces, esta solemnidad que pierde la política es porque en realidad los que hacen el ridículo son los políticos. Y si los políticos hacen el ridículo constantemente porque saben que el algoritmo hace que eso, porque mientras más ridículo haces, más gente va a empezar a decir, hey, miren lo que hizo, miren aquel lo que hizo, a favor o en contra, y generas movimiento. Entonces, por eso estamos en todo el mundo, no solamente acá, nos encontramos en una etapa donde los políticos hacen el ridículo sistemáticamente, de todas las formas posibles, porque es la manera de que consiguen crecer en redes. Entonces, si ya el político hace el ridículo, no hay mucha gracia detrás de eso. ¿Qué vamos a burlarnos de la persona que ya de por sí está haciendo un bait, entre comillas? Es como pierde esa gracia, pierde esa cosa de solemne que tenía la política, porque era algo serio. Y si ya no es serio, no hay gracia.
Para que hace comedia tiene que haber tragedia, o sea, tiene que haber eh, algo solemne sobre lo cual es un tabú poder hablar. Sí, me interesa esto de para que haya algo de lo solemne y demás que decís. ¿Y dónde es el lugar donde hoy en día se puede encontrar el humor entonces? Porque si no es en la política, que yo creo que banco mucho el humor político, porque esto es como decís vos, ¿no? Vemos tipo empilchados, con traje, dando discursos y los disrupés con algo, y es muy gracioso. Si hoy ya tenés, como es mucha gente que podría hacer stand-up tranquilamente y está presidiendo el país, y ya esto no tiene gracia. ¿Por dónde encuentra entonces la disrupción del humor? Y es muy difícil, creo que tiene que ver muchas veces con encontrar cómo le afecta a cada uno la comedia, o sea, la política a nivel cómico. Que tiene que ver con me parece que en realidad la comedia va a tener que ir hacia las contradicciones. Porque cuando uno se posiciona de una manera, hoy en día tiene una especie de sinfín de cosas en las cuales tiene que ser coherente. Y eso no existía quizás antes. También era más fácil hacer comedia porque antes había gente que, por ejemplo, te puede estar a favor del aborto y a favor de la pena de muerte. Y no le parecía contradictoria las dos cosas. Entonces quizás con el paso del tiempo, lo que está pasando ahora, mucho tiene que ver también con las redes sociales, esta idea de agrietar todo y de poner de un lado y del otro, hay una coherencia que se respeta. Y dentro de esa coherencia, entonces, cuando una persona se posiciona de un lado, medio que se vuelve predecible todo lo que va a decir después. Sí. Uno no puede encontrar quizás por fuera de lo que es la coherencia ideológica mucha sorpresa dentro de la comedia. Entonces, volvemos a lo mismo, si repite lo que yo quiero escuchar me copa y si dice lo contrario de lo que yo quiero escuchar no me gusta. ¿Te ha pasado en shows que decir algo político y que alguien del público se vaya o se enoje? ¿O pensás que ya tu público va a ver eso? Yo entiendo Sí, cuando pero empezaste a hacer política, porque no empezaste con a hacer humor político, si bien ahora ya no lo haces tanto, bueno, empezaste con eso, entonces cuando empezaste a hacer ese tipo de humor, ¿qué pasó ahí? muy poco. Creo que fueron 2 veces que alguien me dijo un comentario o algo así por el estilo que le haya molestado. Porque en realidad, cuando ves el show es medio raro que te moleste porque estoy hablando de mi experiencia personal. Es más que nada eso cuando hablo de política. No hago un show basado en la chicana sola o basado en el análisis político solo, sino que lo hago desde el punto de vista personal, o sea, de qué manera me afectó a mí, cómo me siento yo con esto, que mis experiencias con la política en el pasado. eh, Tiene que ver más con eso. Además, yo cuento, cuando hacía humor político, contaba cómo había ido a mi primera marcha y sin entender absolutamente nada. Y vos, el relato te das cuenta que era el relato de un pibe que no cazaba un fulbo de nada y que de golpe la policía reprime y termina con todo lo reprimido dentro del calabozo. Y en ese relato que yo cuento en el show era 100% personal. Y si a alguien le molesta es muy raro, porque ¿qué te va a molestar si estoy contando algo que totalmente... No es que yo te estoy armando el relato para que quede de tal manera en que yo me imponga mi forma de pensar. Además, generalmente casi todo lo que decía en esa parte, muchas veces por una cuestión de que tiene que ver con la focalización de la mirada de esa época, contradecía lo que yo pensaba generalmente. Pero tenía que blanquear como lo veía yo de toda la realidad en ese momento. Y está bueno esto porque es lo de la política desde lo personal también es interesante. Yendo un poquito más a lo personal y demás, bueno, vos arrancaste en los colectivos y demás, remándola. Hoy vivís de esto, básicamente, tenés shows. ¿Cómo es el tema de la meritocracia? ¿Qué pensás al respecto de eso? Yo tengo una opinión formada con el tema de la meritocracia. Yo creo que no todos salimos del mismo lugar, entonces no se puede hablar de meritocracia. Porque si todos tenemos la misma igualdad de condiciones es difícil. Ahora, en tus casos, obvio, hay casos como los tuyos, como a mí me gusta mucho el ambiente del rap, hay miles de raperos que se formaron desde muy abajo y pudieron llegar y vivir lo suyo, pero también entiendo que hay gran parte de la población que no. Entonces, Sí, ¿cómo es eso? yo realmente no creo en la meritocracia. O sea, me parece que es una especie de cuentito que fue diseñado para hacer sentir culpable a la gente que es pobre y hacerle creer que es pobre porque se lo merece. Creo que es un poco esa la idea, es una especie de manipulación medio psicopática, de decirle a la gente, no, pero si vos podés llegar, lo que pasa es que no te esforzás tanto y todo el tiempo, y gente, generalmente la persona que te dice que no te esforzás lo suficiente, heredó todo
de los padres. Entonces es medio difícil en ese sentido. Yo creo que la idea de la meritocracia, que siempre es cuando alguien como lo que hacía yo tocando la guitarra en los colectivos cuenta su historia, es como aparece muchas veces para poder usarlo, como diciendo, ay, viste al final, si uno se esfuerza. Y no, la verdad que yo, más allá de que estábamos en el año 2001 tocando la guitarra en los colectivos, dentro de todo tenía también un montón de privilegios. Yo qué sé, soy un chabón, quieras o no, es más fácil casi todo. Soy casi blanco, vivo en una zona que está cerca de todo, entonces no me tenía que viajar, no sé, 3 horas en tren para empezar a tocar la guitarra en los bondis. Más o menos tenía, yo sabía cantar un tango, que también eso parece que no, pero me acercaba mucho más al público posible, que quizás si venía con una propuesta musical mucho más para un grupo determinado de personas, que como a veces pasa, yo sé que vienen pibes a hacer folclore y el folclore quizás no pega tanto y es lo que saben hacer y la rompen tocando folclore, pero el público lo mira como diciendo, ah, bueno, estoy tocando folclore y nada más. Creo que dentro de eso yo tenía también, aunque estaba cagado de hambre y lo hice porque no tenía para comer y había bajado 35 kilos en un mes y medio, igual así todo yo seguía teniendo mis privilegios, por los cuales se me hacía de cierta manera, dentro de lo casi imposible que era todo, se me hacía más fácil que a otros, se me hacía realmente imposible. Claro, porque si no en eso, por eso te lo traía esto justamente, te lo preguntaba vos, por este caso de que, bueno, vos arrancaste en los colectivos, remaste abajo y llegaste. Pero bueno, que eso es un porcentaje de la población. Yo a veces discuto mucho con personas, por el ámbito que me rodeo, tengo gente de todo tipo que te imagines, y discuto mucho este término. Sí, bueno, porque tal persona arrancó abajo y hizo, mirá cómo se esmeró. Sí, es totalmente meritorio, pero hay una gran parte de la población que hace lo mismo y no llega. Entonces, ese pero es el mismo, pero si es la excepción a la regla, es el mismo mérito que sacar la lotería. Entonces es como decir, mirá, tal, fue un día, le jugó al 54, le puso 27 lucas y se llevó un montón de guita. Y sí, pero atrás de ese hay 30.000 millones de tipos que se les va el sueldo en la ludopatía. Entonces, quizás la gran trampa muchas veces es hacernos creer que la regla es la excepción. Entonces, cuando uno romantiza, pone la excepción a la regla como si fuese la regla y la regla como si fuese la excepción. Por eso mismo te ponen esta idea de decir, ah, mirá, tal otro hizo tal cosa, llegó y vos porque no te esforzaste lo suficiente. No, bueno, pero ¿cuánta gente hay que se rompe el culo laburando y limpia baños? Y que por eso eso no es esforzarse lo suficiente. Yo te puedo asegurar que cualquiera que haya ido a un baño, por ejemplo, yo sé de la Estación Constitución, pero una persona laburando muchísimo y esforzándose muchísimo, y esa persona haga lo que haga, es muy difícil que tenga una posibilidad de un ascenso social genuino donde consiga un laburo mejor que eso. ¿Sabés qué? Que esto me recuerda a nosotros en la facu, a veces analizamos titulares de los medios y demás, y una vez en una clase, no me acuerdo qué canal había hecho una entrevista de una historia de vida, y el graph era pobre pero honesto. Sí, el pobre pero honrado. Claro, y a lo que va de acá, de esto, y lo gracioso es como es pobre, no podría ser honesto, lo es, y mirá dónde llegó, está teniendo una nota en la televisión, es como un poco ese el mensaje. Y te está poniendo como una excepción a la regla. Claro, y me lleva esto que vos contás, me lleva a eso, ¿viste? Decir, bueno, es el... ¿Cómo es? Bueno, acá también hay uno en el chat que hace que habla de las consistencias y demás. Pero sí es lindo este tema de, bueno, sí, obviamente que es súper meritorio quien se esfuerza, quien llega, porque es otro el valor cuando uno viene. Pero ¿quién no se esfuerza? ¿Vos conocés una persona que realmente diga, no, yo me voy a morir, hoy no me voy a esforzar? Generalmente Exacto. La gente se esfuerza porque no le queda otra. Porque hay que laburar, porque la enorme mayoría de las personas, si no laburan, se mueren. Esforzarse se esfuerza todo el mundo. La diferencia es que si vos tenés o no un contexto que sea favorable o no para que puedas desarrollarte o no, pero esforzarse se esfuerza todo el mundo. Yo no conozco gente que no se esfuerce. La idea del vago que está como instalada como si fuese que en realidad hay una enorme cantidad de vagos que no quieren laburar, está basada en nada.
Cualquier persona que haya conocido, cualquier persona que labure, que esté hasta el más pobre de todos, tiene que laburar y se rompe el culo más que nadie. Generalmente esa idea está basada justamente en esto, en una especie de cliché o de maqueta preestablecida, instalada para que la gente crea que son verdades de perogrullo que no están basadas en nada. No existe la idea de que las personas que no se esfuerza todo el mundo. Los que no se esfuerzan son los que no necesitan esforzarse. Y por lo general, no son las personas que son pobres. Claro, exactamente. Por eso es un tema y es un dilema y me interesa siempre traerlo a la mesa este tipo de discusiones. ¿Y cómo lleva con esto que decís vos, una vez ya instalados, el humor también siento que es un gran poder que uno tiene, el saber manejar el humor desde todos lados, y también lleva una gran responsabilidad porque siento que desde el humor a veces uno también puede bajar cierta línea, quiera o no, intencionalmente o no, porque el humor es una forma más amigable también de incluir un concepto. No es lo mismo si yo te bajo línea de cierta forma a que si yo te lo bajo con humor. Y quiero saber cómo se relaciona con vos esto, sabiendo que lo que vos decís puede llegar a influenciar a personas. ¿Sos consciente de eso? ¿No? ¿Lo laburás? No, yo no creo que yo pueda influir. O sea, creo que no me creo tan importante por hacer un par de chistes. Sí puede ser que algunas personas que ya venían con un concepto lo refuercen, o que lo comprueben, o que lo confirmen, o que sus egos se confirmen. Pero yo no creo que realmente por ver un show mío alguien diga, che, ¿sabes qué? Acabo de cambiar mi forma de pensar sobre este tema. Creo que en realidad lo que hace que cambie la gente de un pensamiento u otro generalmente es el bolsillo. No hay casi nada que cambie a las personas tan rápido de pensamiento que el bolsillo. Pero después, fuera de eso, hay personas que han tenido una especie de revelación que los ha llevado a cambiar su forma de pensar sobre diferentes temas, pero por general es cuando le tocan el culo a él. Es como, nada cambia más, nada genera más conciencia de clase que cuando te quedas sin laburo. Es como, eso siempre es así. Siempre es y también no lo veo mal, ¿eh? Yo creo que es pragmatismo puro. No me parece que tenga esa lógica de que, ay, no, pero en realidad uno tendría que ser por una cuestión de, no sé, una revelación intelectual, emocional. No, vamos a hablarlo así, me parece que está bien y que es materialismo absoluto. También de una manera que quiera ganar y mantenerse en el poder va a tener que contentar los bolsillos de todos. Me parece que sería la mejor idea. Pero bueno, eso todavía no está. Pero yo creo que es eso. Creo que en realidad lo que más hace que cambie la mentalidad de la gente es el bolsillo. Y eso a la hora de vos estar en un show y demás, ¿cómo construir desde ahí? Porque los contextos en los que estamos siempre son diferentes. Sos una persona que, por lo que estoy hablando ahora y por lo que veo tu show, te interesa también el contexto social y demás. Y en esto de reinventarte todo el tiempo es imposible a veces escaparnos de la coyuntura de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo haces decir, bueno, hoy quiero hacer un show, como decís vos, totalmente, no sé, no voy a hacer una chicana política, no voy a decir nada, pero, no sé, está pasando algo en el país que tengo ganas de tirar un palo? ¿Y cómo vivís con eso? En realidad, más que nada, lo mismo que te digo. Generalmente, cuando el tema es algo interesante para hacer, aparece solo porque el mismo público te lo tira cuando estás charlando con ellos. Y ahí tenés que hablar del tema. No puedes esquivarle el culo a la jeringa. Pero fuera de eso, más allá de eso, estoy hablando generalmente los materiales voy fluyendo con el mismo público o dentro de lo que yo... me estoy dejando más llevar por la propuesta del público de lo que yo tengo más para proponer. ¿Y cuando el público no propone? ¿Te ha pasado de...? Sí, obviamente, se vuelve muy divertido mi frustración. Vos ves un comediante que está luchando contra la búsqueda de sustantivos que un público no le tira, una pareja que se conoció en un bar, y son los dos, no sé, administrativos, y su primera salida fue en ese bar. Y bueno, ahora escribiste una canción con esto, y ahí me ves a mí
puteando de arriba abajo y se vuelve más gracioso. La gente, me parece que lo que más le gusta de lo que yo hago es verme sufrir. O sea, me ven ahí arriba tratando de remar, tratando de inventar una canción con nada, y eso se vuelve más gracioso porque creo que en realidad la comedia es eso un poco. Sí, poner en Generalmente aprietos al otro, capaz. Sí, resolver. Esa- La comedia es resolver. Muchas veces es eso. Lo más gracioso no hay nada más gracioso que la verdad, y cuando uno está resolviendo, la gente está viendo que pasó algo y que vos lo estás solucionando. Y hay un efecto Yo creo- mágico de improvisación ahí, que es loco. Te voy a traer dos ejemplos que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Yo hace poco fui a ver a Rolón con mi novia. Acá, yo soy de Zona Sur de Temperley, lo fui a ver a Banfield. Y Rolón armó todo su discurso, qué sé yo, y en una de las cosas que dijo, trajo a una pareja. Dice, ¿a quién está hace más de 20 años acá? Algo así. Y dos levantaron la mano. Le dice, ¿cuánta discusión tuvieron en 20 años? Le dice Rolón. Ninguna, le dice la pareja. Y la descolocación de Rolón, del ver que le dijo ninguna, porque él ya tenía armado lo que iba a decir, fue como, tuvo que resolver y pilotear ahí en el momento, y yo me reí diciendo, uy, pobre, le digo, ¿cómo habrá tenido que remar lo que él ya tenía, su concepto, encima de su show que ya lo tiene, a un parámetro nuevo, que es un estímulo nuevo que te da el público? ¿Qué desafío? Es lo más lindo. Sí. Creo que yo salto medio, cuando hago charla con el público, cuando hago las canciones, yo salto bastante al vacío. Lo que pasa es que muchas veces me encuentro con redes que tienen que ver con esto que yo te decía, de que se repiten las historias, o se repiten los estilos musicales, o se parecen mucho las historias. Entonces, cuando ya hice algo que causó gracia con tal respuesta, puedo volver a repetirlo y va a volver a funcionar. Pero lo más divertido es eso, cuando me tengo que correr de eso que yo más o menos conozco y voy a explorar algo que no tengo ni idea. Y es bueno ver. Y el otro ejemplo que te iba a decir también, esto nada que ver, es en una batalla de rap, un rapero que se llama Teorema. No sé si tú encontrás más o menos en las batallas de freestyle el contexto, Sí. de batalla uno contra otro. Bueno, batallaba contra un rapero que se llama Chuti, y el chabón dice, como diciendo, ¿vos conocés a este loco? Le dice el chabón por Chuti, y la respuesta del público tendría que haber sido que no. Y no, ¿le entendiste? Le dice. Y el chabón diciendo, la respuesta lógica, que el público diga que sí. Y el chabón le dice, le entendí todo. Y no pudo desbloquear lo que ella había laburado en su rima, que dijo, yo tampoco. Claro. Y quedó descolocado el rapero, porque claro, ahí está la contracara de lo que pasó con Rolón. Él ya se imaginó la rima, encima rápido, improvisando en el momento. El público le tenía que decir, no le entendí nada, porque encima en la rima que dijo medio que se trabó, la anterior, y le dijo, le entendí todo. Y cuando terminó la batalla, encima fue la última rima, vos ves como el flaco se queda cortado, como diciendo que no pude pilotearla. Y esos desafíos para los que están ahí arriba deben ser dificilísimos, pero debe ser también lo que hace que sea lindo esto, ¿no? Es lo lindo. Es lo que voy a buscar. Digamos, en los shows voy a buscar eso, que me pidan algo que diga, uy, esto está muy cerca del ridículo, o esto no lo puedo hacer ni a palos, a esto no llego, esto me cuesta un montón. Y lo peor de la comedia un poco es eso, de que si sale bien, listo, fiesta. Si sale mal, bueno, era un chiste. Sí, es como que por todos lados la bala no entra, porque... Claro, caigo parado siempre. Y desde el humor también se pueden construir muchas cosas. Como te digo, es bastante interesante. Vuelvo un poquito en una de las últimas preguntas que te hago. Yo te dije al principio que hago teatro y para mí es más difícil hacer humor, que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Sí. Quiero saber cómo te encuentras en esta línea vos de la complejidad que requiere hacer reír, y también de ser uno más uno mismo, ¿no? Porque cuando uno hace drama es como que se despega más del personaje de uno, mi Gastón. Cuando hace drama no es Gastón, es ese personaje. Ahora cuando haces humor y soy un poco Gastón. Quiero saber ahí cómo entra, ¿no? El humor como reflexión final de por qué es más difícil hacer reír que hacer llorar. Porque el público cuando está viendo comedia es como el perro cuando huele el miedo. Creo que tiene que ver esto de que uno tiene que ser muy creíble, entre comillas, para poder hacer comedia, porque la gente te tiene que comprar el discurso para después caer en el chiste.
Y creo que tiene que ver un poco con eso. En mi caso, yo encaro la comedia como hablo con un grupo de amigos. De la misma manera que yo le hablo a un grupo de amigos, le hablo al público. Y a veces no me doy cuenta y me doy cuenta que después que los puteé. Como le puteé a un amigo, me dice, che, ¿qué estilo musical querés que haga? Yo me dicen, no sé, algo imposible, no sé, como una vez me dijo, K-pop, pero anda a la concha de tu hermana. Y, y eso es como, no se hace en la comedia, está como, no, es el público. Y se entiende, cuando vos ves el show, se sobreentiende que no es que le estoy puteando al tipo ni le estoy insultando, sino que estoy haciendo es puteando la dificultad. Estoy puteando porque le están poniendo una dificultad que se me hace muy difícil. Y eso genera risa porque es genuino. Y lo genuino, obviamente, es creíble, porque no hay forma de trampearlo. Entonces me parece que pasa mucho por ahí la comedia, que es mucho más fácil quizás en el drama, en el teatro, uno que buscar desde la memoria emotiva, o desde la técnica, o desde donde sea, tanto desde el método más de fuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, hay más herramientas para construir un nivel de verosimilitud o de credibilidad que es mucho más difícil de sostener con la comedia. Sí, Porque en la comedia uno tiene que sorprender con algo que no es inesperado y tiene que sonar de forma totalmente orgánico. Eso es lo difícil, que quizás en el drama la ruptura va más que nada por la profundidad de la emoción que uno está transmitiendo, que está sintiendo y está llevando. En la comedia tiene que ver con algo quizás artificial, que es más difícil de conseguir cuando uno construye verdad. y hay algo que es innegable y eso se puede ver, que es, vos estás haciendo un drama, sobre todo en vivo, en un teatro, lo que sea, lo normal es el silencio. Vos después te enterás si lo que hiciste no gustó o no, porque ves un poco a veces las caras, pero lo normal es el silencio y la concentración. Y en el humor es la risa. Si vos no escuchás reír, y eso te empieza, el relojito, que es lo que los que hacen drama, no, porque yo hago un drama, fui y actué malísimo y me voy a enterar cuando termine la obra. Ahora, si vos estás haciendo humor y no gustó lo que estás haciendo, claro, te estás dando cuenta y tenés que seguir laburando, porque capaz el show tiene una hora más, y es lo más difícil. Por eso pasa algo, cuando yo vengo también de hacer teatro, y siempre pensaba eso, yo decía, bueno, en el stand-up debe ser imposible que exista la gente que no registra. Viste que, por ejemplo, cuando hay muchos actores que no registran, como hay muchos músicos que no registran, como hay muchos pintores que no registran, mucha gente se cree que es un artista incomprendido, y quizás lo que está haciendo solamente es feo. Entonces, sí, en esa lógica es mucho más común que en otras artes, como la que vos decís, donde es tan subjetiva la devolución. Bueno, yo qué sé, me miento a mí mismo y hago la mía. Yo pensaba que en la comedia era algo imposible que una persona, por lo mismo que vos decís, escuchás la risa o no la escuchás. Y es donde más hay gente que hace de cuenta que se rió la gente cuando no se rió. Pero sí, es muy difícil esto que decís. Perdón, Ricardo, que justo te corté, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, pasó volando. Okay. Muchísimas gracias por el espacio, por el lugar, por la entrevista. Espero que te haya gustado. Sí, bueno, sí, por supuesto. A ustedes, obviamente, gracias. Nos estamos encontrando próximamente. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí. Esto fue Ciclos. La carta de Dios. Quiero que Dios me interprete o que me preste la gloria. Mi Manhattan, la pata que entre la lata. Yo hago más cartas de claca que rata. Y viendo en Manhattan las placas que le patra pasan dos gatas atrás de un dálmata. Como opinar de un diván con bajo la plata. Prepararte una taza bien grande de café, calentito, y tenerla entre las dos manos, deseando que nunca se acabe. Eso